Había una leyenda que circulaba por las montañas de Canadá, una historia de terror que había sido transmitida de generación en generación. Los ancianos de la tribu la contaban a los jóvenes en la esperanza de mantenerlos alejados de los bosques y de las montañas más peligrosas. Era la leyenda del Wendigo, un ser monstruoso y hambriento que vagaba por los bosques, devorando todo lo que se cruzaba en su camino. Pero la mayoría de la gente lo tomaba como una simple leyenda hasta que empezaron a aparecer cuerpos en los bosques. Nadie sabía quién o qué estaba detrás de esos horribles ataques, pero los aldeanos comenzaron a hablar en susurros del Wendigo, la bestia que se escondía en los bosques, esperando su próxima víctima. Una noche, un grupo de cazadores se adentró en el bosque para buscar al Wendigo. No tardaron en encontrarlo, y pronto se vieron luchando por sus vidas. El Wendigo era más grande de lo que habían imaginado, con una fuerza sobrenatural y unos dientes afilados como cuchillos. Los cazadores lograron escapar, pero sabían que no habían vencido al monstruo. El Wendigo seguía ahí, en el bosque, esperando su próxima presa. La noticia de la aparición del Wendigo se propagó rápidamente y la gente comenzó a temer por sus vidas. Los habitantes de la aldea se encerraron en sus casas, temiendo salir de ellas después de la puesta del sol. Los cazadores se reunieron para planear una expedición para darle caza al Wendigo, pero pronto se dieron cuenta de que estaban en desventaja. El Wendigo conocía el bosque mejor que ellos, y era más astuto y más fuerte que cualquier hombre. La leyenda del Wendigo se había convertido en una verdadera pesadilla para los habitantes de la aldea, quienes ya no podían distinguir entre la realidad y la ficción. Cada noche se escuchaban extraños sonidos provenientes del bosque y la gente se preguntaba si eran reales o simplemente su imaginación. La leyenda del Wendigo se había convertido en una pesadilla viviente y no había forma de escapar de ella. Los días pasaron y la tensión en la aldea creció a medida que el Wendigo seguía atacando. Finalmente, un grupo de cazadores se armó con las mejores armas que tenían y se aventuró en el bosque para enfrentar al monstruo. La batalla fue feroz, pero al final, los cazadores lograron vencer al Wendigo. Su cuerpo fue quemado y enterrado, y la gente respiró un suspiro de alivio, creyendo que finalmente habían logrado vencer a la bestia. Pero la leyenda del Wendigo no había terminado. El espíritu del monstruo aún vagaba por los bosques, buscando venganza. Y aunque los cazadores habían derrotado a su cuerpo, no habían logrado vencer su espíritu. El Wendigo seguiría acechando en los bosques, esperando su próxima presa y aterrorizando a la gente de la aldea. Había una pequeña comunidad en un pueblo en la frontera de México y los Estados Unidos que estaba siendo atacada por un monstruo salvaje. Los animales de granja eran encontrados muertos y desangrados, y nadie sabía qué estaba pasando. Al principio, los habitantes creyeron que eran coyotes o algún otro animal salvaje, pero cuando los cadáveres de los animales seguían apareciendo, se dieron cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Pronto se escucharon rumores de que era el chupacabras, una criatura legendaria que se decía que vagaba por las tierras de México. La gente comenzó a tener miedo y la paranoia se apoderó de ellos. Cada noche, la oscuridad del campo se llenaba de sonidos inquietantes, como si algo estuviera acechando. Los gritos de los animales que morían resonaban en la noche, dejando un eco espeluznante. Los habitantes comenzaron a cerrar sus puertas con llave y a mantener las luces encendidas toda la noche, pero aún así, el miedo se apoderaba de ellos. Pero la criatura no se detenía en los animales de granja. Los humanos comenzaron a desaparecer también. Primero fueron los vagabundos, luego los niños que jugaban en los bosques cercanos, y finalmente, los adultos que se aventuraban demasiado lejos de las calles iluminadas. Todos ellos se encontraban muertos al día siguiente, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Los habitantes comenzaron a sospechar que algo más estaba detrás de la criatura, algo que no podían explicar. Los ancianos del pueblo hablaron de leyendas antiguas que hablaban del chupacabras y sus poderes sobrenaturales. Dijeron que era un ser de otro mundo, una criatura maldita que había sido enviada para castigar a la humanidad por sus pecados.
Pero había algo más en la criatura, algo que no se podía ver a simple vista. Algo que hacía que la gente se sintiera enferma y que les quitaba la vida. Los pocos que sobrevivieron a los ataques del chupacabras contaron historias horribles de una sombra oscura que se cernía sobre ellos, de una presencia invisible que los miraba fijamente desde el bosque. La gente del pueblo comenzó a luchar para encontrar una manera de detener la criatura. Algunos hablaban de la magia negra, otros de la fe, y otros simplemente querían encontrar una manera de matarlo. Pero cada noche, el chupacabra se hacía más fuerte y más peligroso, y parecía que nada podía detenerlo. Fue entonces cuando una familia comenzó a reunir todo lo que pudieron encontrar sobre el chupacabras, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a entenderlo y derrotarlo. Descubrieron que algunos creían que el chupacabras era un ser demoníaco, mientras que otros lo veían como una especie de criatura extraterrestre. Pero lo que parecía claro era que era un depredador implacable y peligroso. Finalmente, la familia decidió que la única forma de enfrentar al chupacabras era armar una trampa. Pasaron días construyéndola, usando todo lo que pudieron encontrar, desde madera hasta alambre de púas. Cuando la trampa estuvo lista, colocaron algunas ovejas como cebo y se escondieron en la casa para esperar. Pasaron horas, pero finalmente escucharon algo. Un gruñido gutural y aterrador que parecía venir desde el bosque. Entonces, vieron una figura oscura en la oscuridad, moviéndose hacia la trampa. La criatura se acercó a las ovejas y comenzó a devorarlas. La familia esperó hasta que estuvo lo suficientemente cerca, entonces activaron la trampa. El chupacabras quedó atrapado en la trampa, luchando y gruñendo mientras trataba de liberarse. La familia sabía que no podían dejarlo allí, así que lo ataron y lo llevaron a la ciudad para mostrarlo a la policía. Pero cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que nadie les creería. La criatura había desaparecido. La familia se quedó sin opciones y decidieron regresar a su casa en el bosque. Pero sabían que la criatura aún estaba allí, esperando en la oscuridad. Desde ese día en adelante, nunca se sintieron seguros en su propio hogar, siempre temiendo que el chupacabras regresaría. Un grupo de amigos se adentra en un bosque durante una caminata, ignorando las advertencias de los lugareños sobre los peligros que acechan en las profundidades del bosque. Mientras caminan, comienzan a escuchar risas y gritos infantiles que parecen venir de todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Pronto, encuentran un círculo de setas rojas brillantes y un duende de piel pálida con un sombrero puntiagudo emerge de él. El duende comienza a cantar una canción en un idioma extraño y los amigos se sienten atraídos por la música. Se acercan al duende sin darse cuenta de que están caminando hacia una trampa. El duende desaparece repentinamente y los amigos se dan cuenta de que están rodeados de un círculo de setas rojas brillantes. Las setas han tomado el control de sus mentes y los amigos se ven obligados a bailar hasta que caen al suelo, agotados. Cuando despiertan, han perdido la noción del tiempo y se dan cuenta de que han estado en el bosque durante días. Los amigos habían intentado huir del bosque esa misma noche, pero se habían perdido en la densidad del bosque. No habían encontrado su camino de vuelta al pueblo, y la noche había caído rápidamente, dejándolos a merced del duende. Ahora, su única esperanza era esperar a que alguien los encontrara. A medida que la noche avanzaba, los sonidos de los bosques parecían aumentar en intensidad. Ramas se rompían, las hojas crujían y algo se acercaba cada vez más. Los amigos podían sentir su aliento en sus cuellos, el olor a podredumbre que desprendía era abrumador. Cada vez que se movían, el sonido de su risa resonaba en el bosque, haciéndoles sentir aún más atrapados. De repente, el duende saltó hacia adelante, lanzándose sobre ellos con una risa malvada. Los amigos gritaron mientras el duende comenzaba a arrastrarlos hacia el bosque, fuera de la vista y fuera de cualquier posibilidad de rescate. Sus cuerpos están cubiertos de pequeñas cicatrices y hay un fuerte olor a podredumbre en el aire. El duende reaparece, sonriendo de manera siniestra, y les dice que están atrapados allí para siempre, condenados a bailar en el círculo de setas rojas para siempre.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través del terror y lo desconocido. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra colección de historias terroríficas y perturbadoras. En nuestro canal, nos esforzamos por llevarles lo mejor del terror, lo sobrenatural y lo macabro. Mantente al tanto de nuestros nuevos lanzamientos y actualizaciones, ya que siempre estamos trabajando arduamente para crear contenido espeluznante e innovador para nuestros espectadores. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias aterradoras. Recuerda, el miedo siempre está presente en lo desconocido, así que acompáñanos en este viaje por lo oscuro y lo inquietante. Gracias por ver nuestro canal de terror de YouTube.